Hola, buenas tardes. Nosotros somos el podcast Escucha y aprende. Mi nombre es Andrea García Domínguez. y yo soy Gema Muñoz Rodríguez. El día de hoy en este podcast les hablaremos de algo realmente interesante. Como ya sabemos, existen diversos tipos de textos, argumentativos, literarios y no literarios, descriptivos, pero el día de hoy nos enfocaremos especialmente en los textos narrativos. ¿Y ustedes conocen los textos narrativos? Bueno, si no los conocen, les hablaré un poco de ello. Los textos narrativos nos relatan acontecimientos que se desarrollan en un lugar y en un determinado espacio, el que es temporal. En él participan diversos personajes. Estos personajes pueden ser reales o ficticios. Su intención comunicativa es deleitar y conmover al lector. Dentro de esta categoría está el cuento, ya que es una narración que se basa en una trama intensa, pues parte de una situación inicial que se complica y se resuelve. Existen varios tipos de cuentos. Están los maravillosos, fantásticos, de ciencia ficción, realistas, policíacos y de terror. ¿Ustedes saben cómo es la estructura del cuento? Bueno, si no lo saben, yo les hablaré un poco. La estructura inicia con un planteamiento, el cual describe el lugar y la época en que se sitúa y se presentan a los personajes. Continuamos con el desarrollo. En él se presenta el conflicto y los obstáculos, y en el desenlace se resuelve el conflicto. Los elementos del cuento son los personajes, que pueden ser primarios, secundarios y terciarios, el ambiente, que es en donde se desarrolla el relato, el tiempo, que es la época, la trama, que es una secuencia de hechos, y el espacio, que son los lugares en donde se presenta la historia. Bueno, compañera, ¿qué te parece si les damos un ejemplo de lo que es el cuento? Hace mucho tiempo, en un lejano reino de China, vivía un ministro llamado Meng. Un día se presentó en su palacio un joven muchacho que buscaba trabajo. ¿Qué sabes hacer?, le preguntó el ministro. Nada, señor, respondió el joven, pero aprenderé lo que sea necesario. Soy honrado y os serviré con lealtad. A Meng le gustó la seguridad del joven y decidió contratarlo. Ordenó que le dieran una habitación, ropas adecuadas, suficiente comida y un pequeño sueldo. Tiempo después llegaron a palacio noticias sobre la lejana aldea de Sue. Los vecinos llevaban años sin pagar sus impuestos y la deuda contraída sumaba una importante cantidad. Además, 3 enviados del ministro habían tenido que huir por los habitantes de la aldea amenazaban con matarlos. ¿Por qué no dejáis que vaya yo a la aldea?, le rogó el joven sirviente al ministro. Es una misión muy peligrosa, respondió Meng. ¿Sabes que arriesgas tu vida? Sí, señor, pero ya es hora de que yo corresponda a vuestra generosidad. El ministro Meng accedió a los ruegos del joven y ordenó que prepararan todo lo necesario. Antes de irse, el muchacho se presentó ante el ministro y le preguntó: ¿queréis que os traiga algo de aquel lejano lugar? No necesito nada, pero si quieres, antes de partir, miren el palacio y si me falta algo, tráemelo. El joven dio una vuelta por el palacio para ver qué le faltaba al ministro y luego partió hacia la aldea. Cuando llegó allí, los vecinos le recibieron con cara de pocos amigos. El joven habló con los vecinos, examinó sus deudas y después dijo: mi señor ha decidido perdonaros lo que debéis. Estáis libres de cargas. Que la fortuna acompañe a nuestro dadivoso señor, exclamaron. Cuando días después el joven regresó a palacio, el ministro le mandó a llamar y le preguntó si había cobrado las deudas. Pues veréis, señor, contestó el joven. Después de mirar en el palacio, comprendí que erais un hombre inmensamente rico, pero que había una cosa que no teníais: el cariño y el agradecimiento de la gente. Por eso decidí perdonar las deudas y traerlos a cambio este regalo, la gratitud de todo un pueblo. El ministro Meng no supo qué decir. Desde luego, aquel muchacho tenía toda la razón, aunque por su culpa había perdido una importante suma de dinero. Ante el asombro de todos, Meng decidió perdonar al joven sirviente y olvidar lo ocurrido. Pasados los años, una terrible invasión obligó a Meng a abandonar su palacio y a huir. No os preocupéis, señor, dijo el joven sirviente. Iremos a un lugar en el que seremos bien recibidos. Y el muchacho llevó a Meng a la aldea de Su.
Cuando llegaron allí, los vecinos los recibieron entre aclamaciones. No hemos olvidado lo que hiciste por nosotros, dijeron los vecinos. Te debemos gratitud eterna, señor Monk. Y así fue como Monk pudo pasar el resto de sus días en aquella pequeña aldea, gracias al regalo que años atrás le había hecho su joven sirviente, el cariño y la gratitud de todo un pueblo. Y así fue como les dimos un ejemplo del cuento. Nos gustaría compartir un ¿sabías qué? ¿Sabías que el clímax es la parte de mayor tensión del cuento? Gracias por ver el podcast Escucha y Aprende. Nos vemos en un próximo episodio con más temas interesantes. Adiós.